Andar en amor. Semana 8, la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de Juan. Miércoles. Leer con oración. Hechos 16, 11 al 34. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5, 42. De casa en casa. La Iglesia en el Nuevo Testamento comenzó con la comisión de los 12 apóstoles de llevar el nombre del Señor a las personas. El día de Pentecostés, Pedro se puso de pie en medio de la multitud, juntamente con los 11, para declarar lo que ya había sido dicho por medio del profeta Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Joel 2, 32. Hechos 2, 21. Este nombre salvó a millares de personas en Jerusalén. Ese mismo día se bautizaron 3.000 personas y algunos días después, el número de hombres aumentó a casi 5.000. 2, 41. 4, 4. Más tarde se levantó una gran persecución de los judíos contra los cristianos, y Pablo era uno de los que prendía a los que invocaban el nombre del Señor. Pero, un día, camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 9, 3, 5. Así, Pablo entendió que aquellos a quienes él perseguía eran el propio Señor. Podemos decir que él percibió que todo aquel que invocaba el nombre del Señor era un Jesús pequeño. Tras ese encuentro, Pablo quedó ciego y fue llevado a Damasco. Allí, un hermano llamado Ananías le dijo: Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 22, 16. Pablo, que era un perseguidor de los que invocaban el nombre del Señor, pasó a invocar su nombre. En 2 de Corintios 1, 2, él mismo dijo: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este versículo demuestra que por donde pasaba, Pablo llevaba a los hermanos al Espíritu, por medio de invocar el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso inicio! En su segundo viaje ministerial, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llegó a Filipos, en Macedonia, y fue a la orilla del río, donde le pareció que había un lugar de oración. Allí les predicaron a ciertas mujeres, de entre las cuales estaba Lidia, quien creyó en el Evangelio, fue bautizada con toda su familia e invitó a los apóstoles a hospedarse en su casa. Hechos 16, 13, 16. En Filipos no hay registros de que hubiera un templo o local de reuniones, sino un lugar de oración y la casa de Lidia. Luego, se levantó una situación en la que Pablo y Silas terminaron presos, con los pies y manos atados al cepo. Si nos aconteciera un suceso tan desagradable como este, nosotros seguramente reclamaríamos. Pero ellos no reclamaron nada. Antes bien, como a la medianoche, oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces el carcelero despertó y se iba a suicidar, por suponer que los presos habían huido, pero Pablo gritó: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 28. El carcelero entró, se postró delante de Pablo y Silas, y los sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Versículo 30 y 31. Ellos le predicaron la palabra de Dios al carcelero, y toda su casa y él fueron bautizados. Después comieron juntos en su propia casa, y con todos los suyos manifestaban una gran alegría por haber creído en Dios. Tener pequeñas reuniones de casa en casa alcanza a un número mayor de personas. En ellas podemos apacentar y cuidar a las personas de una manera más adecuada. Romanos 16, 5. Primera de Corintios 16, 19.
Colosenses 4:15. Asimismo, hoy tenemos varias sucursales de Bucafé, para que muchas más personas tengan acceso a la palabra. Todos los hijos de Dios pueden tener comunión allí, y ser alimentados con las palabras de la fe. Punto clave. Alcanzar al mayor número de personas. Pregunta. En su experiencia, ¿qué ha hecho para alcanzar a las personas con el Evangelio? Andar en amor. Semana 8, la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de Juan. Jueves. Leer con oración. Efesios 2, 1 al 10. 4, 11 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13b y 14. El tercer viaje de Pablo y su ministerio epistolar. Al final del tercer viaje ministerial de Pablo, él fue preso y llevado a Roma, donde se le permitió alquilar una casa, en la cual durante 2 años recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 16, 30 y 31. En esta condición, su ministerio de edificar las iglesias directamente fue interrumpido, pero el Señor le preservó la vida porque aún tenía un propósito con él. Escribir epístolas, es decir, desarrollar su ministerio epistolar. Antes de ir a Roma, él ya había escrito 6 epístolas, que son Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y Primera y Segunda de Corintios. Ahora, en su aprisionamiento, él escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Mientras esperaba su juicio, Pablo pudo visitar algunas iglesias y durante este tiempo, él además escribió otras 4. Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos, aunque no se menciona el nombre del autor de Hebreos, creemos que fue escrito por Pablo. Usando la figura de un avión para facilitar nuestra comprensión, ver la página 102 del tomo 1 de esta serie, podemos decir que Gálatas es el fuselaje, un ala es Efesios y la otra es Colosenses. La meta del avión se puede ver en Filipenses, porque en este libro Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3, 13b y 14. La pista de la cual el avión despega es el amor, representado por el libro de Filemón. Añadiendo a esta figura las prácticas que hemos tenido para la predicación del Evangelio, podemos decir que el alerón es el cepef, el ala superior de la izquierda es el colportaje y el ala superior derecha es el bucacé. De este modo, el avión puede despegar y alcanzar su destino. Aleluya. En Efesios 1, Pablo describe el plan de Dios, su economía neotestamentaria, o en otras palabras, el contenido de la fe. Dios desea trabajar la fe objetiva, aquello que creemos y que está fuera de nosotros, en nuestra fe subjetiva, en nuestro interior. Para eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Cuando lo ejercitamos, nuestro espíritu funciona como una cámara fotográfica. A medida que la palabra es hablada y nosotros la absorbemos, nuestro espíritu capta la fe y, por medio de la luz y del espíritu, la palabra es estampada o grabada en nosotros. Siempre debemos dar muchos clics en nuestro espíritu, para que cada vez más la fe sea depositada en nuestro interior. Con este proceso continuo, hasta la venida del Señor, la fe habrá sido totalmente trabajada en nuestra fe subjetiva. El objetivo del bucacé es justamente llevar la fe a las personas por medio de la literatura. Es la unión de la palabra book, que en inglés quiere decir libro, y las palabras a la fe. El bucacé es un lugar en donde podemos presentar a las personas los libros que hablan sobre la fe, sobre la vida, sobre el reino y el resto de las cosas. Intentamos conducir a las personas a leer para que su cámara espiritual haga muchos clics, y la fe objetiva llegue a ser su fe subjetiva. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo muestra los elementos constituyentes de la Iglesia, que somos nosotros, quienes recibimos el dispensar del Dios triuno.
Nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no solo éramos inservibles, sino que también estábamos yendo hacia el lago de fuego, Efesios 2, 1 al 3. Pero, por su gran amor y misericordia, Él nos dio vida, en Cristo Jesús y por gracia fuimos salvos. Este es el don de Dios, y no viene de nosotros. De esta manera, Dios comenzó a trabajar en nosotros hasta que lleguemos a ser su hechura, su obra maestra, que será mostrada a todo el universo, versículo 8 al 10. En los capítulos 4, 5 y 6, vemos la vida práctica de la Iglesia, en la cual el Señor también concedió hombres con ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con miras al perfeccionamiento de los santos, 4, 11 al 12. Todos nosotros necesitamos hacer la obra del ministerio. Pablo también nos muestra los 5 tipos de andar que son: andar en la gracia, andar en la verdad, andar en amor, andar en la luz y andar en el espíritu. El amor es algo tan importante que Pablo usó casi todo el capítulo 3 para explicarlo, mostrando que no tiene límites. Puesto que el amor de Dios excede a todo conocimiento, necesitamos a los santos para comprenderlo, pues solos no podemos hacerlo. Este es el ministerio de Pablo en sus epístolas. Punto clave. Avanzar hacia la meta. Pregunta. ¿Es capaz de relacionar la figura del avión a los escritos de Pablo? Andar en amor. Semana 8, la edificación del cuerpo de Cristo.